Buenos días, vamos a hablar un poco sobre financiamiento colectivo. El financiamiento colectivo es posible en esta forma en que la conocemos hoy en día gracias a las tecnologías digitales. Entonces, las tecnologías digitales permiten la generación de las redes sociales a través de las cuales se va a vehiculizar el financiamiento colectivo. Entonces, el financiamiento colectivo tiene dos formas principales: el crowdsourcing y el crowdfunding. Entonces, en uno lo que se demanda son ideas, recursos, servicios profesionales. En el crowdfunding, que es el más popularizado, lo que se demandan son recursos monetarios, que generalmente van a ser micro donaciones. Se va a ver donaciones pequeñas de muchos donantes. Entonces, ¿cuáles podemos identificar como factores prioritarios en este sistema de financiamiento? En primer lugar, hay un factor muy importante que es el factor sociocultural. O sea, en nuestras sociedades poscapitalistas, algunos las caracterizan, sociedades de la información, como fuera, son sociedades de consumo que tienen una característica. Estas también podemos llamarlas del capitalismo tardío. Hay una enorme diferenciación o segmentación o especialización o personalización. O sea, se generan infinita cantidad de comunidades de personas que se identifican con alguna ideología o con algún gusto, con alguna práctica, que en definitiva lo que va a generar es una comunidad de consumos semejantes. Que muchas veces, en general, tienen que ver con algo que se visualiza como exótico. Otro factor fundamental que nombrábamos antes, que tiene que ver con la tecnología, es la comunicación digital 2.0. Esta comunicación va a permitir que esos grupos que se generaron por una diferenciación o segmentación de gustos o de prácticas se comuniquen entre sí y se constituyan en grupos de intereses y consumos. Y como factor más circunstancial en el surgimiento del financiamiento colectivo, tenemos la crisis económico-financiera del 2008,
¿no? La crisis de las hipotecas o cuando estalla la burbuja hipotecaria, que lo que genera es que haya una gran escasez de fondos para la cultura, tanto de las empresas, porque, porque muchas de ellas estaban con una gran crisis económica, como del gobierno, porque tiene que atender a otras situaciones más prioritarias, entonces la cultura queda relegada. Entonces los productores culturales tienen que salir a buscar financiamiento y esta es una de las formas que surge. Entonces tenemos tres factores claves: el factor sociocultural, la comunicación digital y la crisis económica financiera del 2008. Bueno, dijimos que había dos tipos de maneras o de modos de este financiamiento colectivo. Uno es el crowdsourcing, que va a tener que ver con la demanda de recursos, pero no monetarios, sino de recursos profesionales, de servicios. Entonces es un llamado abierto, siempre a través de la red, para, digamos, solucionar alguna cuestión de algo tecnológica o de algún servicio que hace falta. En las empresas, eso, digamos, es lo que sería una externalización de un servicio. Acá es lo mismo, pero no se va a regir por la idea de la rentabilidad, sino por la idea del trabajo colaborativo. Este tipo de financiamiento, que tiene que ver, como decíamos, no con los recursos monetarios, sino con recursos profesionales y de servicios, digamos que se inspira en la dinámica de trabajo del software libre, ¿no? Como el Linux, digamos. Entonces, que es una comunidad en la que todos los usuarios pueden, bueno, obviamente los que sepan, pueden modificar el producto y después esas modificaciones, si son ventajosas, siempre son liberadas para el uso de toda la comunidad. Entonces, siempre este tipo de trabajos, este tipo de proyectos van a tener que ver con un grupo de personas, una persona o un grupo de personas que son las que elaboran el proyecto, ¿no? Vamos a tener unos productores que elaboran el proyecto. Entonces hacen una demanda abierta en la red. Entonces va a haber una multitud de personas que van a acudir a colaborar con ese proyecto. Entonces van a hacer su colaboración, la que fuera, pero luego el producto de su trabajo va a ser elaborado, diseñado o, digamos, editado por
los mismos productores. O sea, no va, los que colaboran no tienen, digamos, la oportunidad de terminar de trabajar con eso, sino que ellos hacen su pequeño aporte y después estos productores van a ser los que elaboren el trabajo final. Un ejemplo que nosotros les pusimos en el apunte que les dejamos es un documental hecho por Kevin MacDonald y Ridley Scott, que se llama Life in a Day. Entonces, los dos productores convocan a través de YouTube para que mucha gente envíe pequeños documentales caseros sobre un día en su vida. Entonces después, esos videitos que manda la gente, los productores van a ser quienes los editen, los seleccionen y finalmente armen el trabajo final. O sea que las etapas de decisión van a seguir estando en las manos de los productores. Bueno, después tenemos el otro caso de financiamiento del que hablábamos, que es el crowdfunding. Este es, digamos, el más común, el más conocido, y tiene que ver con la demanda, o sea, como dijimos, se demandan microdonaciones se convoca mediante las redes sociales, que la convocatoria puede ser por página propia, sitio propio de internet, o por plataformas especializadas en este tipo de tareas. Entonces, ¿cuál va a ser la clave, lo más importante para poder llevar un proyecto de estos a buen término? Es construir una sólida y gran comunidad de seguidores. O sea, esta es la tarea fundamental. O sea, lograr tener una gran cantidad de gente que nos siga y que esté atenta a nuestro trabajo, a nuestras propuestas y que responda, porque tenemos que tener en cuenta que como las donaciones por lo general son muy pequeñas, necesitamos de una gran cantidad de seguidores, de donantes. La forma de financiamiento, creo que todos la conocen, o sea, la forma en que funciona. O sea, se presenta un proyecto, se presenta un presupuesto. Entonces, para cubrir este presupuesto se necesita recursos. Entonces, se piden recursos monetarios, se ponen donaciones y recompensas. Estas recompensas son, digamos, proporcionales a las donaciones. Y las recompensas pueden ser, digamos, inmateriales o materiales o económicas. Por ejemplo, puede ser que
que nos nombren si colaboramos en los créditos de una película o de un libro, o que nos den un certificado de reconocimiento de nuestra participación, o que nos nombren en un recital. Y materiales puede ser algún producto, una entrada, un libro, cualquiera, o sea, de acuerdo con el carácter del proyecto, que es lo que se va a entregar como recompensa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que primero que las recompensas deben ser proporcionales, o sea, en general cuanto mayor es la donación, mayor es la recompensa. Y por otro lado, cuando uno arma un proyecto de financiamiento colectivo, debe tener en cuenta cuál es el costo de las recompensas. Porque si yo voy a hacer un recital en una sala para 80 personas y voy a dar como recompensa 20 entradas, quizás termine sin ningún tipo de ingresos. O si yo tengo que gastar dinero para la recompensa. Entonces siempre hay que tener en cuenta estas cosas cuando uno decide financiar un proyecto o parte del proyecto con financiamiento colectivo. ¿Qué ventajas puede tener este tipo de financiamiento? Por un lado, la accesibilidad. Tanto si lo hacemos con una plataforma de las especializadas como con una página web propia, es muy fácil acceder tanto para los productores como para el público. Todos usamos, o bueno, en la comunidad en la que nos estamos moviendo, todos usamos la red. Por otra parte, no se requieren fuertes inversiones. O sea, para poner en marcha el financiamiento colectivo. O sea, si yo lo hago en una página especializada como idea.me, panel de ideas, que son las que están acá, lo que me va a pasar es que me van a cobrar un porcentaje, pero yo no voy a tener que hacer un desembolso previo. Y por otra parte, también para el que quiera colaborar, puede hacer una inversión, una donación de acuerdo con su presupuesto. El mecanismo de pago y de recepción del dinero para los productores es sencillo. O sea, se usa algo tipo mercado pago, ¿no? No hay muchos formalismos muy rígidos, podemos decir. No existen intermediarios. Si usamos una plataforma, vamos a tener el intermediario de la plataforma, pero aún así es muy directo el contacto entre el productor y el donante o el benefactor. Y los productores, o sea, los que arman el proyecto, se aseguran que, que no va a ser modificado por exigencia
o sugerencia, podemos decir, de los financiadores. ¿Por qué? Porque los financiadores son una gran masa de personas que cada una aporta un poquito, entonces ninguna tiene la fuerza de decisión como para cambiar el producto, que sí puede pasar cuando nos financia una gran empresa muy poderosa que puede exigirnos determinados cambios en el producto para mantener el financiamiento. Bueno, y otra cosa importante es que es un sistema amigable en tiempos de crisis. De nuevo, tanto para los productores como para los benefactores, si quieren participar en un proyecto cultural, pueden hacerlo aunque estén en condiciones difíciles, digamos. ¿Qué otras claves podemos ver como positivas para un proyecto cultural que decide hacer su financiamiento, una parte de su financiamiento, a través de estos financiamientos colectivos? Por una parte, es que generan como un lazo estrecho entre los benefactores y los productores, ¿no? Porque hay como una comunidad de intereses, hay una relación muy directa, como decíamos, sin intermediarios, entonces se puede generar como una relación intensa, que justamente por eso fortalece el sentido de pertenencia a una comunidad determinada. Y se puede combinar fácilmente con otras formas de financiamiento. ¿No? Estas son como claves importantes, siempre teniendo en cuenta lo que dijimos, que es fundamental generar una comunidad importante de seguidores y mantenerla viva y activa. Las problemáticas que podemos ver algunas de ellas son las siguientes. Primero, la escalabilidad. O sea, esta forma de financiamiento es muy útil para proyectos pequeños o medianos, no para grandes proyectos. Un estudio hecho en la plataforma en Kickstarter, que es la plataforma más grande de Estados Unidos, dice que el 58,5% de los proyectos exitosos, no estamos hablando de los proyectos exitosos, son los que van de 1.000 a 10.000 dólares. Después tenemos un 12% que es de menos de 10.000. Otro 12% que es de 10.000 a 20.000. Después, bueno, hay algunos otros
pequeños y solo el 0,8% de los proyectos exitosos eran de 100.000 a $1.000.000. O sea, esto es un tipo de financiamiento ideal para proyectos pequeños o medianos. Por otra parte, bueno, lo que ya repetimos muchas veces, es muy importante tener gran visibilidad. Y eso es un trabajo muy duro, de mantenerse permanentemente en las redes, actualizándolas, poniendo noticias, poniendo cosas que llamen la atención, no es nada sencillo. Y justamente por eso, un riesgo es el agotamiento de las comunidades. O sea, si uno se mueve con una comunidad y bueno, como que colabora en un proyecto o en dos o en tres y después, bueno, es muy difícil mantener una comunidad y más si es pequeña permanentemente colaborando con los proyectos. Y por otra parte, hay una polarización de las temáticas. O sea, lo que tiene más popularidad de todo son los proyectos musicales. Después le siguen los audiovisuales y después algunos de revistas o de críticas. Pero los que son proyectos muy, digamos, muy innovadores, muy experimentales, tienen poca suerte, porque obviamente no tienen una gran comunidad que los siga porque no son populares. Entonces, bueno, más o menos esta es la cuestión. En nuestro país había 2 plataformas, ahora queda solo una. Los invito a que se fijen, a que revisen en la web y también que miren los ejemplos que les dejamos en nuestro aula. Les dejamos unos videos de ejemplos de proyectos muy exitosos que se llevaron a cabo en nuestro país con este sistema.